Mi nombre es Walter Escurra y seré su docente en lo que va del semestre. Ahora vamos a ver una pequeña introducción y vamos a ver algunas cosas de lo que vamos a ver durante este semestre. Entonces, vamos a ver algunos conceptos en lo que nos queda de la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué significa el diseño de circuitos? Bueno, entonces, dentro de ingeniería electrónica, una de las ramas que tenemos es el diseño de circuitos electrónicos y por lo tanto es una parte de la electrónica que estudia las distintas metodologías con el fin de desarrollar de forma eficiente los circuitos electrónicos, que pueden ser tanto desde el punto de vista analógico como también los circuitos digitales. Que lo que hacen son las conexiones de los diferentes componentes que tenemos. Para ello tenemos las fronteras que tenemos entre las diferentes escalas que son bastante difusas de entender, o sea, difusas de poder separar unas de otras. Estas escalas pueden ser las que se denominan SSI, que son Small Scale of Integration, y los circuitos de baja, que son los circuitos de baja complejidad que pueden estar ubicados en las placas. También otros componentes que son los componentes MSI, que son Medium Scale of Integration. También tenemos los LSI, que son el Large Scale Integration. Y por último tenemos los VLSI, que son los Very Large Scale Integration, que por ejemplo son algunos microcontroladores o algunos procesadores que tienen una gran cantidad de circuitos integrados dentro o transistores. Entonces están esos componentes y cada uno de estos evidentemente tiene su forma de denominación de los encapsulados que conocemos. ¿Qué se hace con el diseño de circuitos? El diseño de circuitos se realiza de diferentes niveles. Por una parte tenemos la parte física en sí, que es la parte de donde se conectan los componentes, y otra parte es la parte del diseño en sí, donde se diseña la estructura real de los componentes electrónicos que constituyen el circuito, sus dimensiones, los materiales que van a utilizar, y por encima podemos encontrar varios métodos de diseño cada vez a alto nivel, hasta llegar también a los denominados que son ya unas descripciones de lenguajes de hardware que se pueden utilizar, como por ejemplo este VHDL y Verilog, que son lenguajes para diseño de circuitos. Esto nos permite introducir descripciones de los distintos bloques funcionales de los sistemas para simulación, porque vamos a ir viendo simulaciones. También vamos a ir viendo la parte de diseño de los circuitos y la parte de verificación, incluso para la generación automática de estos circuitos de forma física, que corresponden a lo que son las descripciones de nivel de hardware conocidos como los más utilizados, que son VHDL y Verilog. En general, la mayoría de los circuitos analógicos no permiten este grado de automatización y se requiere un diseño más artesanal, donde la distribución física de los componentes desempeña un papel fundamental en el resultado final que nosotros esperamos. Bueno,
Este es el diseño tradicional de placa que conocemos, donde generalmente empezamos a dibujar con diferentes metodologías para el diseño a través de ciertos elementos, como por ejemplo el ácido, la placa en sí y los pinceles con los cuales podemos ir colocando. Y existen otros métodos que son de serigrafía y otros métodos, inclusive hay algunas que usan elementos de calor como una plancha o algún otro elemento térmico para poder impregnar calor sobre esto y dejar las marcas sobre esto. Entonces eso es una forma de poder diseñar, pero nuestra intención por lo menos ahora es utilizar software para poder diseñar estos circuitos y también de alguna forma poder simular. Entonces, en la metodología de diseño de circuitos electrónicos tiene mucha importancia el uso de herramientas de software, que es el caso de diseño de circuito discreto, y estos se usan para la verificación del comportamiento antes de la construcción mismo. Porque hay veces que podemos construir diferentes tipos de placas, pero gracias a la simulación ya podemos tener ciertos resultados e inclusive aplicando ciertos procesos que nos garanticen que nuestros prototipos ya están funcionales. Entonces, porque imagínense que hay casos que estas placas se hacen comerciales, entonces invertir mucho dinero en proyectos y no está bien diseñado, a la larga esto genera más costos, por lo que hoy en día tenemos el uso de las herramientas de simulaciones y podemos apropiarnos de estas herramientas para poder diseñar nuestros circuitos y que se aproximen a lo que más va a funcionar y tener la capacidad de ir probando ahí y de tal forma que podamos tener a nivel de diseño ya todo el comportamiento que vamos a tenerlo cuando se va a montar el circuito y se van a hacer las placas. Para ello tenemos varias etapas que están determinadas ahí. Entonces esas etapas están distinguidas por estas letras: R, D, Q, P, M, A, I, T, P, C, C, S, que son las siglas que ustedes ven aquí. Y vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los requerimientos. Si vamos a hacer algún proyecto, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Entonces, o puede ser un proyecto personal, o puede ser un proyecto comercial. Entonces, necesitamos saber los requerimientos que tiene el usuario, que es lo que va a solicitar ese proyecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta los requisitos y qué es lo que queremos hacer o de qué forma vamos a hacer eso. Y eso se ve a través del trabajo de diseño que quiero hacer y luego cómo voy a hacer a través de ese diseño. Y luego lo que hace posteriormente es darle una calificación o validación a ese diseño mediante varios procesos que pueden ser mixtos a través de análisis, la simulación y ensayo de prototipos. Entonces, aquí en conjunto con la simulación y las características de prototipado y en conjunto con las características de simulación, nos permite a nosotros a este nivel, al nivel antes de tener terminado el proyecto, entonces poder ir depurando en toda esta etapa de diseño nuestro circuito. Luego tenemos lo que es la etapa de procuramiento, que es la compra y contrataciones de los componentes. Aquí voy a verificar en el mercado qué es lo que hay y ver también en algunos casos contratar empresas que me ayuden a fabricar la placa o comprar los dispositivos, porque hay todo un sistema ligado de mercadeo para poder comprar estos componentes. Luego tenemos la parte de manufactura, que es donde se van a instalar esos componentes, y acá se va a decidir si hacer o comprar los componentes, si vamos a comprar módulos, submódulos, etcétera.
Por ejemplo, les digo un ejemplo para poder imaginarse. Ustedes necesitan un componente que es puente H. Y puente H ya existe en circuitos integrados. O pueden hacerlo con transistores. O pueden comprar un módulo. Entonces tienen las diferentes opciones. Y esto es lo que cada diseñador va a ir viendo de acuerdo a su propia necesidad. O si compra un módulo, o compra un chip, o lo hace con transistores o con otros componentes. Entonces, de acuerdo a lo que va a necesitar, tiene esas diferentes opciones. En el AIT, que es la integración, ensamblado y pruebas funcionales y ambientales, es donde se hacen la parte evidentemente de ensamblado de esos componentes y se integran entre un componente y otro y las relaciones que van teniendo. También se hacen las pequeñas pruebas a ver cómo van funcionando cada etapa que uno va ingresando dentro del circuito. La parte de PC que es pre-comisión y que es pruebas finales después de terminar estas pruebas parciales de funcionamiento. Por último tenemos la de commissioning, que es la prueba de marcha. Entonces aquí ya tenemos ya el producto ya terminado. Y por último aquí es donde ya tenemos la aceptación final. Y esto es el producto en sí que ya tenemos por resultado, que generalmente si es para un cliente, ya se le va a estar entregando al cliente para que pueda utilizarlo. Entonces, todas estas etapas es lo que va a necesitarse cubrir en una etapa para realizar el proyecto. ¿Por qué eso? Porque esto requiere tiempo, evidentemente, y como es gradual y es de refinamiento sucesivo, entonces esto afecta al rendimiento. Entonces, en cada etapa que vamos mejorando el proyecto, entonces vamos a ir teniendo mejores rendimientos y esto evidentemente implica costos. Si nosotros diseñamos a nivel de software, entonces tenemos la garantía que vamos a gastar menos en comparación a terminar todo el proyecto y ahí nos damos cuenta que está todo mal. Entonces ya se gastó placa, ya se gastó componentes y no eran los componentes que yo necesitaba, entonces constituye un costo, un adicional de costo y volver a empezar toda la parte de prototipo. Entonces nos conviene trabajar con la parte de diseño hasta que el diseño esté bien depurado y ahí recién corresponden a las otras etapas de comprar los componentes y las pruebas adicionales que se necesitan. Aquí tenemos un poco el flujo de lo que se necesita hacer, que es un poco el resumen de lo que ya vimos. Primero tenemos las especificaciones de diseño, que es qué es lo que quiero hacer, de acuerdo a lo que me dice un cliente o de acuerdo a lo que yo diseñador estoy pensando realizar. Luego tengo la creación de los esquemáticos, entonces aquí voy colocando a un nivel lógico todos los componentes que voy a necesitar y todos esos componentes después voy a llevar a una etapa de simulación para ver cómo se va comportando eso. Ahí evidentemente tengo que ver los tipos de simulaciones que me permiten hacer mi software y la base de los componentes que tengo instalado. Entonces, por ejemplo, no tengo ciertos tipos de componentes que yo necesito tener dentro de mi software de simulación, entonces o tengo que fabricar o tengo que tratar de adquirir esos componentes o ver cómo suplir esa falta para poder llegar a una simulación. Por último, cuando el proyecto esté bien depurado, entonces pasamos a la parte de montaje, que es la parte de armado en sí de la placa con los componentes. Y por último, los test de validación que tienen para probar si todo está correctamente instalado y funcionando. Acá tenemos el proceso general de diseño, donde básicamente tenemos el diseño conceptual. Por otra parte tenemos el diseño del circuito, que es el diseño circuital. Y por último tenemos la parte de integración. Esto es lo que hace al proceso general de diseño.
Acá evidentemente vamos a diseñar con algún software. También dentro del circuito, acá tenemos el esquemático y acá tenemos el layout de los componentes en sí que vamos a ver físicamente ya cómo están instalados. Y la parte de diseño de circuital, esto va a terminar evidentemente ya con el ensamblado de la placa en sí. Y la parte de integración, donde se verifican, además del diseño de prototipos, aquí por ejemplo tienen un osciloscopio o otros componentes que les va a servir para medir cómo está funcionando esta placa. Bueno, dentro del diseño conceptual tenemos la comprensión del problema a resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Por ejemplo, si un usuario lo que quiere hacer es eh, controlar que, por ejemplo, si fuera un sistema de hidroponía, por ejemplo, que no le falte cierta cantidad de líquido dentro del sistema de circulación de agua, o si fuera, por ejemplo, alimentar a algún animal que llegaba a cierto peso del plato que va a medir, entonces pueda activar una alarma para que pueda funcionar algo. Entonces acá yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Luego, previo a eso, necesito un análisis de los requisitos que quiere el usuario. Y luego viene la definición de los requerimientos técnicos. Entonces aquí va a haber ya la parte de ingeniería, que es lo que se va a hacer. A partir de eso va a necesitar una definición de las especificaciones de las funciones y el diseño que se va a requerir. Luego viene el relevamiento de las soluciones existentes, ver qué es lo que se puede hacer, qué componentes hay en el mercado y con qué elementos yo puedo valerme para hacer lo que yo estoy queriendo hacer. Luego tengo las propuestas alternativas de diseño. Por ejemplo, no consigo tal componente, pero ¿con qué componente yo puedo reemplazar? Por ejemplo, puedo reemplazar por un módulo Bluetooth, o puedo reemplazar por un módulo Wi-Fi, o puedo reemplazar por un módulo RF de radiofrecuencia. Entonces yo voy a decidir qué alternativas tengo en el mercado para poder hacer mi proyecto o buscar otras soluciones. Y a partir de ahí busco la elección ponderada de la solución. Entonces veo qué es lo que más me conviene, tanto en prestación a lo que yo quiero hacer, como también tengo que ver la parte económica. Si es rentable económicamente hacer el proyecto, entonces también tengo que analizar los costos de los componentes. Dentro del diseño conceptual, entonces tenemos un diseño que es top-down, y básicamente lo que hacemos es ir entrando en detalle, como ven aquí. Esto es un elemento, luego entramos en detalle y luego vamos entrando en detalle hasta la parte física en sí de lo que queremos. Por lo que, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, en este nivel, podemos tener, por ejemplo, este diagrama de bloques. Este diagrama de bloques sería el diagrama de bloques de un ecualizador, y acá tienen todas las etapas que tienen un ecualizador. Entonces, en el primer nivel tenemos como un nivel jerárquico, tenemos entonces esta vista y entramos en detalle y luego al detalle de los componentes. Entonces, el tipo de diseño se llama top-down, de arriba para abajo. En el nivel de circuito, acá ya ha pasado este otro. Entonces aquí en estos niveles de circuito, entonces lo que tenemos que hacer es explorar las posibles topologías de circuitos que tenemos, calcular los componentes de los circuitos individuales si es que requieren algún tipo de cálculo, investigar y solucionar o seleccionar los componentes que vamos a utilizar. Aquí es donde yo veo en el mercado qué hay y cuál me puede servir. Porque, por ejemplo, algún componente puede no haber en el mercado nacional o incluso en el internacional. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar o qué puedo hacer para suplir esa necesidad?
o ver cuáles componentes son los más actuales que me van a solucionar mi problema. También a partir de ahí tengo que hacer la calificación del diseño mediante análisis, simulación y ensayo de prototipos, que es lo que vamos a hacer nosotros dentro de las clases, que es la parte de diseño y prototipo. Luego vamos a tener la parte de decisión de construir o comprar a nivel de componentes, como por ejemplo puede hacer un módulo, submódulo, etcétera. Entonces, ¿qué yo puedo tener de opción? Hoy en día lo que más se consigue son estos módulos. Por ejemplo, por complejidad hablando, es difícil conseguir que una persona arme por su propia cuenta un equipo de Wi-Fi, pero sí se puede conseguir a bajo costo algunos módulos que nos permiten conectar con Wi-Fi. Entonces esas son las opciones que tenemos: o armar nuestros propios componentes o conseguir algún módulo. Determinar las especificaciones de los circuitos que son analizados y por último verificar el desempeño del sistema mismo. En el nivel de integración tenemos primero la visión de conjunto, que es las interacciones. Luego tenemos la combinación de los circuitos individuales. Luego tenemos las consideraciones mecánicas, térmicas y eléctricas que se tienen que tener en cuenta. Eso significa que tenemos que tener en cuenta en dónde van a estar instalados estos circuitos. No es lo mismo, por ejemplo, instalar en un país templado que en un país bastante caluroso como el nuestro, o instalarlo por ejemplo en el Chaco, o instalar en algún componente que tengan que ser en un hogar o en una industria. Evidentemente en una industria es un ambiente mucho más hostil, por lo que requiere que nuestros componentes estén preparados para ese ambiente. Entonces tenemos que tener de acuerdo a las consideraciones térmicas, eléctricas y también mecánicas. Imagínense que tengan que instalar a su dispositivo en algún automóvil, entonces ahí tienen que ver si va a vibrar o no mucho el circuito y qué tanto puede afectar esas vibraciones. También requieren de definición de los módulos, y luego de la parte de diseño, evidentemente ya viene la parte de lo que es la construcción del PCB, que es la placa en sí, entonces que es un componente más del sistema. Entonces verlo también a un PCB como si fuera un componente más. Luego de eso tenemos la parte de validación, que es ya la parte posterior al diseño del PCB, y que es las mediciones que se hacen para ver si están entregando los voltajes los correctos o cualquier otro parámetro que necesitamos medir dentro del circuito para ver si está funcionando. Algunos de los problemas relativos son el rediseño del sistema o circuito. Otros puede ser modificar las especificaciones del diseño, y otro puede ser redefinir el proyecto. Dependiendo de qué circunstancias nos encontramos, entonces eso va a necesitar volver a alguna de las fases que ya pasamos. Como vimos, primero estaban los requerimientos del usuario, luego estaba el diseño del esquemático, luego estaban las simulaciones, luego están el diseño del layout, que ya es la placa en sí, que es del PCB, y por último las verificaciones. Si detectamos que estamos cometiendo errores en alguna de las etapas, entonces va a requerir que inclusive vayamos a redefinir lo que quiera el usuario. Entonces entramos otra vez en un ciclo hasta poder tener el proyecto como se necesita. Entonces sería como redefinir el proyecto en sí, en algunos casos. Dentro de la parte de integración, entonces tenemos los condicionamientos de diseño eléctrico, y aquí tenemos que ver toda la parte que tenga que ver con los componentes eléctricos, tanto de lo que es interno a nuestro circuito como lo que es externo. Por ejemplo, aquí tenemos que ver, por ejemplo, la compatibilidad electromagnética. Eso significa que nuestro circuito
eh, para que sea bueno. De hecho, sabemos que muchas de las placas que podemos comprar de China no cumplen estos requisitos de compatibilidad electromagnética. La idea es que sea una caja cerrada y que nuestro circuito no produzca incompatibilidades electromagnéticas a otros circuitos que están a su alrededor. Eso por una parte. Y por otra parte, que no nos afecte la parte electromagnética que provienen de otros circuitos. Entonces, por eso siempre hay estudios de compatibilidad electromagnética y de hecho hay normativas internacionales para, para algunos proyectos. Así si se requieren realizar algunos proyectos que sean vendibles en algunos países, deben tener algunos sellos de compatibilidad electromagnética, por lo que los mercados internacionales son bastante exigentes y para algunos países este tema de compatibilidad electromagnética es bastante importante. Entonces requieren ciertos estudios y ciertos trabajos de diseño para mantener esa compatibilidad electromagnética. Otros son los requisitos funcionales en sí que debe mantener el sistema, y otro es la seguridad eléctrica. O sea, lo que también tenemos que hacer es que nuestro circuito sea capaz de tener una fuente de alimentación estable por un lado, y por el otro lado también eh, tratar de no causar daños, por ejemplo, de cortocircuitos o otras cosas que puedan dañar a los componentes, ya sea internos o externos. Otra de las cosas que tenemos que ver son los elementos y caminos críticos de análisis de los fallos que se pueden tener. Esto es con respecto a la parte de diseño eléctrico. También tenemos las condiciones de diseño mecánico, y esto es lo que estuvimos diciendo o refiriendo con el tema de las vibraciones. Entonces, acá se deben analizar las dimensiones y formas de estructuras del gabinete. Hay gabinetes que se pueden mandar a hacer, o hay gabinetes que ya vienen prehechos o prefabricados. Entonces tenemos las dos opciones. Hay herramientas que nos permiten adaptar directamente a un gabinete ya establecido, o hay veces que los diseños se tienen que adaptar. Por ejemplo, hay placas circulares, o sea, estamos acostumbrados a las placas rectangulares, pero también van a encontrar en el mercado diferentes tipos de placas, y entonces tienen que ver con el tema de dimensiones, formas y estructuras de los gabinetes o de las placas mismas, de qué materiales están hechos, determinar el sistema de fijación, cómo se van a sujetar. Entonces eso es importante también tener en cuenta, no solamente en nuestro circuito, sino también la parte de sujeción en sí de la placa. Y lo otro puede ser la dimensión y posición de los puntos de fijación. Entonces, por dónde se van a apoyar con tornillos y en qué posición van a estar apoyados esto, por ejemplo. Otro es considerar los requerimientos y vibraciones, como ya dijimos, rigidez y flexibilidad de las placas. Por ejemplo, hay algunas veces que las placas tienen partes flexibles. Por ejemplo, si ustedes abren una computadora, van a encontrar que en algunas partes tienen conexiones que no son rígidas, que son flexibles. O en el caso de algunos celulares que tienen ciertas partes que son flexibles, por ejemplo. Entonces, eso tienen que ver. Evidentemente el tema de la flexibilidad es bastante compleja, ya es un poco más avanzada, pero también es un punto a tener en cuenta. Otras de las condiciones son de diseño en la parte térmica. Acá tenemos que saber a cuánta temperatura va a trabajar. Como sabemos, si a una temperatura de promedio de 35 grados, por el tema de la circulación eléctrica, eso se eleva como a 5 o 10 grados más, dependiendo de qué corriente circula. Entonces tenemos que tener en cuenta que se genera bastante calor dentro de algunos componentes, y también eso influye a la placa como a todos los componentes adyacentes. Entonces ahí se tienen que hacer estudios de separar
ciertos componentes que generan mucho calor o colocarle algún tipo de disipador que permita aliviar o disipar esos calores producidos dentro de la placa. Entonces, estas condiciones térmicas, por ejemplo, permiten determinar y calcular la disipación de los componentes, conocer el rango de temperatura de soporte o la estructura en sí, y tener quizás un análisis térmico que nos permita conocer esos valores. Otro es la función de los resultados, y acá tenemos la reposición de los componentes, o sea, sería mover los componentes de lugar, y el otro sería el diseño mecánico de la disipación de ese calor. Dentro de la integración tenemos los condicionantes para el diseño del PCB, y acá tenemos, por ejemplo, qué tipo de encapsulados van a ser esos componentes que vamos a utilizar, y qué tipos pueden ser circuitos que sean analógico, digital o mixto. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos, tienen algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Otro es el tema de la disipación, como ya dijimos, y otra es la generación de ruido o susceptibilidad que pueda producir, por ejemplo, si vibra y hacen algún ruido, o dentro del circuito genera ruido o emite sonido. Entonces eso hay que hacer. Y algunas normas, tener en cuenta algunas normas como esta IPC, que les voy a mostrar enseguida un video para verificar algunas normas que existen para la producción de estos tipos de circuitos. Bueno, entonces el proceso de diseño en sí, acá tienen la forma tradicional como se hace, y tenemos la parte de diseño, después tenemos la parte de integración. Si esto no está bien diseñado, tenemos la parte de rediseño, y luego tenemos la construcción en sí de la placa, las pruebas de la placa. Si no funciona, tenemos que volver a rediseñar hasta que salga el producto. Entonces, este tipo de estructura lo que nos hace es gastar mucho dinero, porque en realidad aquí ya tenemos que construir la placa, y acá tenemos que construir N placas, y si no funcionan, entonces tenemos que volver a rediseñar la placa. La forma de diseñar deseable es esta forma que se llama proceso de diseño predictivo, y acá entran los simuladores y los software que nos permiten a nosotros diseñar y depurar, y solamente comprar las placas ya una vez terminado toda la parte de simulación de estos circuitos. Por ejemplo, vamos a tener la parte de diseño, luego de diseñar los circuitos vamos a simular, y acá vamos a ver si funcionan o no, y ir cambiando hasta que obtengamos un producto que satisfaga nuestras necesidades. Y a partir de ahí, cuando está todo ok, entonces ahí tenemos recién la parte de integración, y la parte de integración ya es la construcción del PCB, y también aquí si es que quieren hacer algunas mediciones, y recién aquí volver a la parte de diseño si es que ocurre algún problema. Pero ya está dentro de la parte de diseño, ya está incorporado las simulaciones. Dentro de la parte de integración y pruebas tenemos ya el ensamblado, los ensayos funcionales y ambientales. Es más o menos ya en esta etapa, entre la parte de integración, entre tener la placa y poder hacer algunas mediciones y algunas pruebas, es lo que ya involucra esta integración de pruebas. Entonces tenemos el ensamblado, tenemos los ensayos funcionales y ambientales, las puestas en marcha, las pruebas, la validación final y las aceptaciones. A estos problemas tenemos que pueden ser a nivel de circuitos, a nivel de sistema, y la necesidad de optimizar el diseño, tanto para que sea confiable, para que sea fabricable, mantenible, y que los costos no sean bastante elevados.
Eso ayuda al proceso de que podamos tener nuestros productos sin que nos cueste tanto y poder hacer un proyecto que sea realizable. Y acá tenemos un poco para ver lo que es el diseño tradicional de circuitos, que prácticamente aquí ya es lo que estuvimos diciendo, que pasa directamente del papel al prototipo físico para verificar el diseño. Entonces hacemos la placa directamente y probamos, y ahí nos damos cuenta que hay algún error y se pasa por prueba y errores. Entonces desperdiciamos muchos recursos, muchas placas, muchos componentes, y ahí genera ciertas dificultades para predecir las interacciones, otras dificultades para comprender por qué se diseñó de cierta forma y no funcionó, alguna dificultad para optimizar el diseño, y es de elevado costo y tiempo. Evidentemente costo porque se dan cuenta acá la cantidad de placas y componentes que se estuvieron desechando durante las pruebas de prototipo, y tiempo porque evidentemente construir todo esto lleva cierta cantidad de tiempo. Y lo que nosotros buscamos es este proceso de diseño predictivo, y podemos experimentar posibles soluciones de los circuitos antes de armarlos. Podemos explorar diferentes topologías que podemos tener aquí y realizar múltiples análisis rápidamente a través de los software que se pueden utilizar para simulaciones. Y dentro de este diseño predictivo nos permite combinar técnicas de simulación y mediante también algunas mediciones que acompañen dentro del proceso. Y el proceso predictivo incluye medir a nivel de sistemas, que son las interacciones, y nos permite modificar el diseño para reflejar las mediciones si es que fuera necesario. Bueno, entonces aquí tenemos algunas ideas por qué el prototipo no funciona y buscar algunas soluciones viables que nos permiten saber por qué no está funcionando nuestro prototipo. En resumen, este es el esquema que requerimos. Tenemos la parte de diseño, la parte de integración en sí, después tenemos la parte de simulación. Si funciona la simulación, entonces nos vamos ya para la parte de la creación del PCB, la placa y las pruebas. Y acá ya tenemos el producto terminado. Si en esta etapa, por ejemplo, no funciona, o en esta etapa no funciona, entonces nos vamos al rediseño. Entonces está involucrado la parte de simulaciones antes de elaborar el PCB o la placa en sí. Bueno, entonces ahí termina la explicación, y antes de eso es muy útil este video para poder entender un poco. Vamos a ver una de las normas que se llama IPC, que sirve para normas para la construcción de circuitos. De hecho, vamos a ir viendo en detalle algunas de las características que se requieren para la elaboración de circuitos, pero aquí vamos a ver esto. Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics, quien les habla el ingeniero Edison Viveros. El día de hoy vamos a dar unas recomendaciones acerca de las famosas normas IPC para diseño de circuitos impresos, y daré unos cursos recomendados donde tú te puedes certificar en estas normas. Antes de iniciar respecto a lo que son las normas IPC, vamos a dar una introducción relacionado al tema de los circuitos impresos. Con estos conceptos vamos a comprender el porqué de la importancia de las normas IPC para diseño de circuitos impresos. Lo primero es definir qué es un PCB. Un PCB es un Printed Circuit Board, o base sobre el cual se colocan los componentes. Normalmente todo circuito electrónico, celulares, computadores, televisores, reloj, tablet, etc. Todo lo que sea electrónico tiene un circuito impreso. Este tipo de circuitos impresos normalmente nosotros los diseñamos en electrónica, ya sea de una capa o dos capas, pero también existen multicapas. Como vemos en la imagen, vemos lo que es un material, que es el amarillo, que es la capa de cobre.
y vemos un aislante que puede ser PREPREG o FR4. Normalmente nosotros en la universidad o en el curso técnico o en los cursos de electrónica se diseña con marcador, serigrafía, se aplancha, se aplican ciertos ácidos y se genera lo que es el revelado. Cuando tenemos doble capa, que es la imagen del centro, podemos ver una capa amarilla y una capa verde aislados de un material dieléctrico. O en su caso podemos ver la última imagen que podemos ver tres capas, la roja, la amarilla y la azul. En este caso el material puede ser un material aislante como el FR4, que este es un material rígido, aislante, retardante al calor, a base de fibra de vidrio, por eso se dice FR, Fire Retardant, que significa retardante al fuego. Y en el caso de tener un equipo de varias capas, tiene un material llamado PREPREG, se utiliza para separar entre sí las capas conductoras cuando se usan multicapas. Para introducirlos al tema de las normas IPC, vamos a considerar algunos ítems como lo son consideraciones para el diseño de PCB, interferencias, distribución de componentes, pistas y estándares internacionales y por último lo que son las recomendaciones de cursos que podemos encontrar en internet. Consideraciones para el diseño de PCB. Para diseñar un PCB normalmente nosotros vamos desde el planteamiento de la idea hasta el desarrollo del equipo. Pero dentro de esas etapas hay varias escalas que nosotros tenemos que tener presentes para el diseño correcto de un PCB. Primero tenemos lo que son los requisitos, que es como la idea general, qué componentes vamos a tener, dónde vamos a comprar, etc. Luego pasamos a un diseño preliminar. A veces hay diseñadores que pasan de simulación al diseño como tal, por la experiencia que ellos tienen. Muchos pasamos primero por prototipado, pruebas, laboratorio, simulación, luego vamos al diseño preliminar de nuestro prototipo. Luego vamos al diseño detallado. En el diseño detallado es cuando ya colocamos todas las características, qué materiales, tamaños, por ejemplo el PCB, de los componentes que altura van a tener, cuántos materiales van a ser, qué características tiene, cómo se va a desarrollar. Todos los pormenores, en el caso de que otra fábrica lo quiera procesar o otra persona lo quiera diseñar, lo pueda entender fácilmente. Y por último, vamos a la implementación o fabricación. En este caso ya es el último paso normalmente en cualquier proceso. Pero para esto se requiere realizar otra serie de pasos cuando se diseñan prototipos ya un poco más completos, no el típico PCB que diseñamos en nuestro hogar. Ya pasamos a lo que es el test. Después de la implementación pasamos al test. Cuando se hace un diseño detallado pasamos a las pruebas de interconexión. Cuando hacemos un diseño preliminar pasamos lo que es a las pruebas de funcionalidad. Y cuando tenemos los requisitos al final necesitamos una validación. Dicho de otra manera, pasamos desde requisitos, hacemos toda la etapa hasta la última etapa que es la validación. Recordemos que validar es colocar a prueba nuestro circuito y test simplemente es verificar lo que es la PCB. Hay diferentes tipos de materiales con los cuales se diseñan los circuitos impresos. Hay el FR2, FR4, FR5, poliamida, Rogers R5000. Normalmente el FR4 es el típico que nosotros encontramos de fibra de vidrio, pero encontramos también el FR2 que es el PCB convencional con el cual nosotros con un marcador o la plancha y serigrafía nosotros normalmente solemos diseñar nuestros PCB. En las empresas normalmente se utilizan FR4 o encontramos por ejemplo el poliamida que son los tipo flex que normalmente se encuentran en celulares o cualquier equipo electrónico moderno. Normalmente su temperatura puede variar desde lo básico hasta temperaturas bastante altas y la frecuencia también puede oscilar entre unas frecuencias bajas máximo hasta 1 MHz o 10 MHz. ¿Qué son las interferencias? Las interferencias se deben evitar en todo tipo de circuitos. Debemos hacer dos tipos de relación con respecto a la interferencia. Una, la interferencia entrante. Dos, la interferencia saliente. O sea, debemos evitar cualquier tipo de interferencia que pueda ingresar a través de procesos de purificación y debemos evitar que nuestro circuito genere cualquier tipo de interferencia a circuitos cercanos o interferencia al mismo sistema eléctrico. Es muy importante la distribución de componentes porque muchas veces nosotros colocamos los componentes tal cual están en el esquemático, pero en la vida real no se deben agrupar de esa manera. Pueden existir circuitos dentro de un PCB que son circuitos analógicos, digitales, de alta potencia, alimentación, RF o que generen bastante calor o que necesiten
tramos de comunicación de alta velocidad, y todo eso debe ser considerado. Por ejemplo, vemos una imagen en la pantalla que dice que la alimentación y equipos de potencia van en un bloque. Esto es con el fin de evitar interferencias, por ejemplo, de la fuente. Cuando el transformador Chopper o la fuente de CDC hace la conmutación de alta frecuencia, puede generar interferencia en los circuitos cercanos como circuitos digitales o circuitos analógicos. Por tanto, deben estar separados. O en su caso, equipos de alta potencia que generen mucho calor deben estar separados para evitar que los circuitos cercanos se vayan a dañar por el exceso de calor. Si vemos con respecto a los circuitos, se van a dividir en dos tipos, analógico y digital. No corresponde mezclarlos, porque una cosa son circuitos analógicos que pueden ser susceptibles de interferencias de un dispositivo digital o viceversa. En los circuitos analógicos normalmente encontramos los tipos de RF, que son circuitos que naturalmente deben estar completamente aislados de toda la electrónica, porque estos producen mucha radiación, ya sea radiación electromagnética o interferencia electromagnética como tal, y pueden alterar el comportamiento de los circuitos. Y respecto a los circuitos digitales, de pronto tengamos un microcontrolador, un cristal, por ende los dispositivos de alta velocidad o pistas de alta velocidad deben estar separados o correctamente diseñados o aislados para evitar interferencias o daño de los datos. Respecto a las pistas, es común que todo el mundo a veces haga pistas de 90 grados, pero lo más recomendable es hacer pistas de 45 grados. La razón es bastante sencilla. Debido al flujo de electrones se recomienda este tipo de ángulos para evitar la menor cantidad de pérdidas o en su defecto convertirse en uno de los puntos en un tipo de antena. Existen algunas normas que nos permiten descifrar, decir, aclarar o especificar qué tipo de separación, ancho o grosor de la pista esta debe tener dependiendo del tipo de circuitos. Existen cálculos. Un ejemplo bastante claro es la distancia entre pistas. Según la norma IPC 2221A, que más adelante la vamos a ver, nos dice y nos presenta esta ecuación que vemos en pantalla, la cual nos dice qué separación entre pistas debe tener siendo una capa FR4 cuando sus datos o su pista va a soportar más de 50 voltios. Lógicamente, si yo tengo dos pistas que estén muy cerca, posiblemente exista una interferencia, ruido eléctrico, salto de energía, interferencia electromagnética, entre otras cualidades. También es importante tener presente lo que es el cableado. Muchas veces el cableado que nosotros conectamos también puede generar interferencia o hasta el conector puede ver perfectamente los datos y de ahí en adelante los datos se pueden perder. Así que se recomienda sistemas de apantallamiento o malla o en su defecto un par trenzado que evite la interferencia entre cada uno de los conductores. Y por último, con respecto a las pistas, es importante recalcar que en las pistas para un circuito analógico como para un circuito digital pueden ser diferentes o su estructura puede ser diferente. Ejemplo, tengo un circuito analógico que perfectamente tal vez pueda colocar la pista bastante larga, o un circuito digital no se recomienda que sus pistas estén muy alejadas respecto de un componente a otro porque pueden perder datos como tal. Estándares internacionales. Estos son normas para la fabricación, colocación de componentes, PAD, EMI, clearance de pistas. Se basa en la experiencia de diseñadores y empresas para la mejora de productos. Esto nos permite más o menos tener una idea y que todos hablemos el mismo lenguaje. Dicho de otra manera, cuando yo fabrique algo, la empresa me va a entender y según eso me puede diseñar y también se pueden diseñar las máquinas, lógicamente, que pueden hacer el proceso de lo que yo estoy queriendo que se realice el prototipo. Para esto está la norma IPC, que significa Association Connecting Electronics Industries. Existen otro tipo de normas, pero para los circuitos impresos esta es una de las más utilizadas. Aquí tengo tres normas que son un ejemplo básico de las normas que pueden existir para el diseño de circuitos impresos, para el monitoreo, soldadura, colocación y diferentes expectativas que nosotros queremos de nuestro prototipo electrónico. En este caso tenemos una de las normas más utilizadas, que es la IPC 2121, significa norma genérica sobre el diseño de tablero impreso. Tenemos la IPC 2222, estándar de diseño seccional para tableros impresos orgánicos rígidos. La IPC D325, que son los requisitos de documentación para tableros impresos. También tenemos la IPC 610A, entre otras.
Vamos a hacer un poquito de hincapié a la IPC 2221. En mi caso, lo que estoy haciendo es una especie de resumen muy general acerca de las normas. Lógicamente, para cada una de estas normas existe una certificación que ahorita vamos a ver en qué consiste. La norma IPC 2221, primero, clasifica los diseños por clases en función de su aplicación. Existe clase 1, clase 2, clase 3, yendo desde electrónica de consumo para clase 1, clase 2 dedicadas, clase 3 de alta fiabilidad. Por ejemplo, electrónica de consumo. Digamos, vamos a diseñar un dimmer. Por tanto, el PCB no es demasiado crítico, tal vez, para la puesta en funcionamiento de nuestro equipo. Pero tenemos, por ejemplo, la categoría 2. En este caso ya necesitamos un poquito más de normas para el diseño de nuestra PCB. Y en el caso 3, que ya vamos al caso más extremo y riguroso, por ejemplo, equipos biomédicos, donde depende la vida de muchas personas, o un avión, donde depende la electrónica, la correcta navegación y los diferentes dispositivos de telecomunicaciones que nunca pueden fallar porque corre el riesgo de la vida de muchas personas. Tenemos la opción 2, que son los niveles de dificultad, que va desde lo normal, nivel A, moderado, nivel B, alto, nivel C. 3. Cantidad de capas. 4. Recomienda márgenes en taladro y corona, vías metalizadas, PTH, espaciado, entre otras cosas. La norma también nos dice que se recomienda usar planos de alimentación y masa en placas multicapa. Esto es con el fin de evitar interferencias o, en su defecto, cargas parásitas como impedancias o como sistemas capacitivos, porque suelen suceder que funciona estilo condensador. También recomienda el uso de condensadores de acoplo, de desacoplo, también de bypass. Estos es con el fin de evitar todo tipo de interferencias y eliminar lo mayor posible la cantidad de ruido, o en su defecto estabilizar voltajes cuando los circuitos necesitan consumos reiterativos de energía. Y por último, vamos a lo que son la disipación térmica, que esto es muy importante. Nos permite calcular los disipadores de calor, dónde van a ir, si es un componente electrónico tal vez lo necesite colocar al chasis, y aprovechar lo que es el PCB para evitar el calentamiento de los componentes. En mi canal hemos hecho todo tipo de sugerencias para que usted como electrónico se... Bueno, hasta ahí entonces, y luego vamos a ir en otras clases vamos a ir con más detalles dentro viendo esta norma IPC y viendo otras características que tengan que ver con el tema de diseños efectivos de circuitos impresos. Bueno, hasta aquí la clase entonces. Dejo grabado la clase